Como ya vimos en la clase pasada, tenemos la expresión decimal de un número racional. Como observamos, los números racionales pues eran así, por ejemplo. Bueno, vimos en una parte que 2 sobre 4, ¿cuánto era? Un medio, ¿cierto? Entonces, se puede hacer lo siguiente. Aquí dice la expresión decimal equivale a la división del numerador entre el denominador. Y bueno, primero que todo, ¿qué es el numerador? Pues el numerador es la parte que está arriba, sobre el denominador. Eso hace referencia a esto. Y ahora, ¿qué es esa expresión decimal? Pues resulta que lo que hacemos es, el numerador lo tenemos arriba y lo dividimos sobre el denominador, que es, en este caso sería ¿qué sería 2? 1 sobre 2. Y tendríamos entonces, sí, tendríamos que realizar esta división. Por tanto, acá claramente a este le falta 2 en uno no cabe, ¿cierto? Por tanto toca agregarle un cero y al agregarle un cero ahí, pues agregamos otro cero acá y una coma. Ahora ya tenemos 10. ¿Con cuál se puede? Pues como observamos solamente se puede con 5. 5 por 2 da 10. Ahí es 0, ¿cierto? Ahí es 0. Entonces sí, porque 2 por 5 da 10. Entonces al 10 que tenemos allá le restamos ese 10. O sea, este 10 pasa acá y quedaría 0 y listo. La idea es que esto quede igual a 0 para poder expresar el decimal, digo, para poder expresar el racional como una expresión decimal. Esa es la idea. Entonces nosotros tenemos que un medio se puede expresar como 0,5. De esa forma. Y listo. Así de sencillo es. Ahora pasemos a hablar de otras cosas. Como observamos, acá da algo exacto, pero puede que en otros casos no dé exacto. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos 1 sobre 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues 1, dividirlo entre 3. Si observamos, bueno, acá le agregamos un 0, se agrega acá otro 0 y una coma. ¿Y con cuál se puede? Pues con 3, ¿cierto? 3 por 3 ¿me da cuánto? 9, ¿cierto? Entonces acá tengo la división. Realizo la división acá. Hago la resta, ¿cuánto da? Un 0, un 1, qué pena, un 1 ahí. Y como ya pusimos acá la coma, entonces inmediatamente se agrega con 0. Y ahora con cuál se puede, pues otra vez con 3. Entonces menos 9, ¿cierto? Y aquí esta división, esta resta. Entonces realizamos la resta 1 y al final, como observamos, se está repitiendo esto. ¿Sí? De forma que se observa que el valor que está acá, que pertenece a quién? Al residuo, ¿cierto? Que pertenece al residuo. Bueno, recordar, este residuo, este es cociente. Qué pena, ese no es cociente. Este es el cociente. Este es el divisor. Y este es el que al que se está dividiendo. O sea, el dividiendo. Dividendo. Listo. Entonces tenemos esa parte, por tanto, pues como se observa, podemos seguir hasta el infinito y nunca el residuo nos va a dar cero, como si sucedió acá anteriormente. Entonces esto se extiende. Es decir, que un tercio es igual a 0,33333 hasta infinito. ¿Sí? Entonces es una expresión infinita de puros 3. ¿Sí? Puros 3 por acá. Y ahora, bueno, como observamos, pues hay una expresión infinita. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos expresar esto para no expresarlo así? Pues resulta que se puede expresar de esta forma. 0, ¿y cuál es el valor que se repite? Pues es 3, ¿cierto? Este y este. Entonces a ese se le pone un símbolo así como aparece. ¿Qué significa? Que es periódicamente, ¿sí? O sea, o sea, ese es el periodo. O sea, cada que avanza se pone un 3. Avanzo un espacio, pongo 3.
avanzo un espacio, pongo 3 en ese espacio, avanzo otro espacio, pongo 3, avanzo 3, avanzo 3, así sucesivamente. Y tenemos, como observamos, diferentes casos. Está la exacta, la cual ya vimos, ¿sí? El cual el residuo nos da 0, ¿cierto? Está la periódica pura, que sería esta. Como observamos, tenemos un 3, un único, solamente un único decimal ahí con periodo. Y tenemos la periódica mixta. ¿Por qué periódica mixta? Bueno, aquí en la periódica pura puede tener un 3 o también puede tener otros números. Por ejemplo, puede ser que en la división, o sea, puede ser que en el... Bueno, eso ahorita lo explico. Ahorita explico esa parte. Ahorita doy un ejemplo interesante. Y bueno, puede ser que también sea periódica mixta. Porque como observamos, 25 sobre 6 da 4,1, 6 y 6 y 6 y 6. ¿Qué es lo que se repite? Pues ese 6. Por tanto, al 6 se le pone el periodo y el 1 pues no se repite, por tanto solamente ponemos 1. Por eso es que es mixto. ¿Y mixto qué hace referencia? A que tiene un número y otro que se repite. Y otro que se repite periódicamente. Uno periódico y otro que no es periódico. Y ya, así sencillamente es. Y bueno, respecto a esto, resulta que podemos tener, respecto a la periódica mixta, podemos también tener un número que puede ser así. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, bueno, este ejemplo, si vamos a hacerlo por acá, tenemos este ejemplo, por ejemplo, 7 sobre 3, 7,33 avos. Hacemos esta división. Entonces, ¿con cuál se puede? Bueno, no se puede con ninguno, ponemos un 0. Luego acá iría un 2, porque 2 por 3, 60, ¿cierto? A esto se le resta. Y por tanto nos quedaría, bueno, nos quedaría acá que escribir. O sea, habría que escribir aquí el valor de 1 y 0. Y luego aquí, pues, bueno, debido a esta coma, aquí inmediatamente se pone el 0. Por tanto, tendríamos aquí 3 por 33, ¿cuánto nos da? 99, ¿cierto? Entonces aquí bajaría un 1. Bueno, creería que es así. 3 por 33 da... Sí, entonces bajaría un 1. Bueno, no bajaría un 1 ahí, se pone el 99 acá. Y ahora si la resta, sería 1 acá. Y por tanto, por esta coma, pues ponemos acá un 0. Ponemos un 0 ahí. Y bueno, creo que me quedó mal. Espera, voy a revisar. Así me quedó mal. Claro, 2 por 33, ¿cuánto es? 2 por 33 es igual a 66. Por tanto, esta parte sería, bueno, aquí sería 2. Voy a eliminar toda esta parte de aquí. Sí. Entonces 2 por 33, 66. Entonces pongo ahí 66 acá. Hago la resta. 70 menos 66, 4. Luego acá por esta coma pues pongo un 0. Ahora ¿con cuál se puede? Pues con 1, ¿cierto? Entonces 1 por 33, 33, ¿cierto? Y 40 menos 33 da 70. Entonces volví a lo mismo. Y debido a la coma pongo el 0 inmediatamente. Y ahora, ¿aquí con cuál se puede? Pues con 2, ¿cierto? Entonces pongo ese 2 acá. 2 por 33, 66. Bajo. Pongo aquí el 4. Y debido a la coma pongo el 0 acá. Y luego con se puede, pues con 33, ¿cierto? Entonces aquí sería 7. Y vuelvo a lo mismo. Vuelvo a lo mismo que está acá. Y se podría hacer esto. Se podría copiar acá. Y escribir casi lo mismo y agregar el 0 acá. Pero por el momento vamos a dejar hasta aquí porque vemos que el residuo, este residuo,
nunca nos va a dar 0 porque ya se está repitiendo. Es decir, que 7 sobre 33 es igual a 0,21, 21, 21 y 21. Como observan, hay una parte que se repite. Esta, ¿cierto? Esa parte se repite. Entonces, ustedes lo que van a hacer es escribir 7 sobre 33 igual a 0,21 y en todo periódico, ¿sí? Es decir, que se repite el 21, 21, 21, 21, 21, así como acá. Aquí hay una cifra, pero pueden ser varias cifras, ¿sí vemos? Aquí se repite una sola cifra, aquí puede ser aquí dos cifras y en otra situación podría ser hasta tres cifras. Y bueno, listo, esas son las tres formas de expresiones decimales: exacta, periódica pura y periódica mixta. Acá en esta parte vemos que hay otras cosas, como por ejemplo otras expresiones. Para la exacta pues tenemos una parte decimal, esta aquí, y otra parte entera. Para la periódica mixta tenemos una parte entera, un anteperiodo que es antes de este periodo de 6, y el periodo que sería 6. Y la otra que sería periodo y la parte entera para periódica pura. Y listo, esa parte sería. Bueno, ahora pasamos a esta otra parte en la cual vamos a hablar de cómo convertir un decimal, ¿sí? Un decimal a un número racional. ¿Sí? Entonces, o sea, este proceso se llama fracción generatriz, ya que cualquier número bueno, no cualquier número decimal, sino hay algunos números decimales que se pueden convertir en fracción. Y esas fracciones, la fracción generatriz de ese decimal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí teníamos 1,8. Vamos a mirar ese primer caso, ¿sí? En el caso del periódico, bueno, en el caso de la exacta. ¿Qué se hace? Bueno, vamos a hacerlo, por ejemplo, con estos que ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, 10 sobre 3 da 3,33 y así sucesivamente. Bueno, tenemos este decimal 3,3 periódico. ¿Y qué es lo que se hace ahí? Bueno, antes de todo, pues me equivoqué, esta no es la exacta, porque pues bueno, claramente pues tenemos 3 aquí y entonces la exacta es 4,5, exacta 4,5. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Tiene usted este 4,5 acá. ¿Cuántos decimales hay después de la coma? ¿Hay cuántos? 1, ¿cierto? Hay un decimal. Por tanto, lo que vamos a hacer, bueno, lo que ustedes deben hacer es lo siguiente. Al 4, sí, a ese 4, bueno, o sea, escriben todo el número sin decimal, 45. ¿Y cuántos espacios tiene? O bueno, ¿cuántos números decimales tiene? 1, ¿cierto? Por tanto, lo que hace es dividir esa expresión sobre 10. Y listo. ¿Sí? Sobre 10, o sea, le agrega, o sea, sobre 10 porque tenemos aquí un decimal, entonces sería así, sobre 10. Y si ustedes observan, vemos que eso se puede factorizar. Entonces comenzamos a factorizar. Aquí sería por 9, ¿cierto? Bueno, por 9 es la única que se puede. Ah, no, mentiras, por 5. Por 5 es que se puede. Entonces por 5 aquí sería 5 y aquí sería 9. Y ya, 9 quintos. Y vemos que es lo mismo. Sí, vemos que es lo mismo que ya habíamos planteado anteriormente. Para entender mejor esto, para que quede más claro, vamos a hacerlo con este decimal: 4,1, 2 y 4. ¿Cuántos decimales tiene? 1, 2, ¿cierto? 1, 2 y 3. Entonces lo que va a hacer usted es lo siguiente. Escribe el número arriba de forma decimal y abajo
agrega al 1, le agrega ¿cuántos ceros? 1, 2, 3 ceros. Le agrega 3 ceros por la cantidad que hay acá, ¿sí? 3 ceros por esa parte. Y listo, ya quedó como decimal. Lo único que faltaría es lo único que faltaría es factorizar, digo simplificar y ya, listo, tenemos eso también hecho, listo. Y listo, esto es para las exactas, para todas las exactas es el mismo procedimiento. Ahora vamos a pasar a la 2, que vamos a hablar sobre la periódica mixta. Entonces, periódica tenemos el ejemplo en el que aquí es 3,16. El ejemplo en que es así. 3,16 y periódico acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, para este caso lo que se va a hacer es lo siguiente. Primero, lo que se hace es contar cuántos decimales no periódicos, ¿sí? Porque este es periódico. ¿Cuántos decimales no periódicos existen? Entonces, en este caso es 1. Y se hace lo siguiente, entonces 3,16 así es igual a, listo, parte entera, ¿cierto? Entonces se pone la parte entera separada, luego se agrega un más y se pone acá un 9 y se revisa cuántos decimales no periódicos tiene. En este caso es 1, ¿cierto? Un decimal no periódico. Por tanto, ese 1 se agrega acá un 0. Sí, por este 1. Bueno, así no me... sí, por este 1. Sí, un decimal no periódico. Y ahora, tenemos esta expresión. Bueno, toda esa expresión, el 1, que es no periódico, como acá aparece, anteperiódico, ¿sí? Lo que hay antes del periodo, antes de ese periodo. Ese anteperiodo, lo que se hace es lo siguiente, se pone este 16 acá, o sea, el 1 por el anteperiodo y el 6 por el periódico, ¿sí? Pero no se pone 666, nada más, solamente se pone el 16. Y luego se le resta el periodo, se resta el periodo, que en este caso es 6, ¿cierto? El periodo sería 6, esta parte sería 6. O sea, este numerito iría acá. Y listo. Ya tenemos esa parte. Y puedes recordar, todo este numerito iría acá, todo esto. Y ahora, si ustedes con la calculadora científica o esa calculadora que se puede escribir con decimales y toda esa parte, puedes ir a realizar el cálculo. Bueno, que me equivoqué acá con esta parte, qué pena, ahí. Bueno, aquí no es el 6. No es el 6 que hay que poner, es el 1. Sí, es el 1. O sea, es el que es no periódico. Es el antiperiodo. El anteperiódico. El anteperiodo. Es este 1 que está acá. Ese 1 es el que se pone acá. Y el 16 sí se pone completo así como está. Y si realizan el cálculo ustedes en la calculadora científica, les va a dar eso. Les va a dar... Bueno, les va a dar el siguiente decimal. Les van a dar el siguiente decimal 19 sobre 6. Lo cual es igual a 3,166666 sucesivamente. Y listo. Así es como se hace. Voy a hacer otro ejemplo para que esto quede aún más claro. Bueno, como observan acá ustedes, vemos que este decimal, tenemos una parte la cual es periódica. Bueno, me faltó poner acá que serán puntos suspensivos porque
son puros 2 de para allá. Y tenemos, bueno, esa es la parte periódica. Y este sería, este numerito todo completo es el anteperiodo. Y esa será la parte entera. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues primero, lo ideal es escribir esto en la forma como nosotros lo escribimos normalmente. Entonces, la forma como se escribe sería así. 5,345 el anteperiodo. Y el que es periodo, y se pone así, y listo. Ahora, lo que hacemos es lo mismo. Ese 5,345 2 periódico es igual, la parte entera se le suma, luego división, pone acá un 0. ¿Cuántos de aquí? 1, 2 y 3. Por tanto, ¿cuántos hay? 3. ¿Y cuántos ceros agrego? ¿Cuántos ceros agrego acá abajo? 3. ¿Sí? 1, 2 y 3. ¿Sí? 3 ceros. Por el anteperiodo que es acá. Y luego ponemos aquí el numerito con el 2, o sea, ponemos esta parte claramente sin el periodo, sin este símbolo de periodo, y le restamos el anteperiodo, es decir, esta parte de acá, le restamos esa parte y listo. Cogen la calculadora como para comprobar los resultados y les daría, bueno, les daría el mismo decimal. Bueno, en sí les daría el mismo decimal, o sea, daría ese decimal en sí. Bueno, les daría este decimal extenso, bueno, este número fraccionario. Y listo. Entonces vamos a pasar ahora a la parte ya periódica mixta. Ahora vamos a pasar a la parte pura. Sí, a la parte periódica pura. Entonces 3. Listo, periódica pura y listo. Sí, periódica pura. En esta parte miramos arriba, por ejemplo este, 16,6. Tenemos acá este número, 16,6. ¿Cómo hacemos para convertirlo? Pues sencillo, lo único que tiene que usted que hacer es lo siguiente. 16 parte entera y suma, divide también, pone el 6 arriba, pone el 16 arriba, cuenta cuánta cantidad de números anteperiodo hay. Bueno, como es periódica mixta, pues es 0, ¿cierto? Por tanto, lo único que va a poner es el 9 y no va a agregar más ceros, solamente va a poner 9 y ya. Así de sencillo es. Y claramente pues pone este 6 aquí porque es del periodo. Y de esa forma le va a dar 50 tercios. 50 tercios. Bueno, como para recordar lo de las operaciones entre fracciones, vamos a hacer lo siguiente. Recordar entonces que aquí ponemos un 1, ¿cierto? Ponemos ahí el 1 y hacemos carita feliz. Entonces será 1 por 9 da 9. 16 por 9, ¿cuánto es? Pues hacemos la multiplicación, nos da 144. Y 6 por 1 da 6. Y le ponemos el más. Y eso nos da 9 acá y nos da 150. Podemos dividir entre 3, lo cual nos daría 3 acá y 50 acá, por tanto 50 tercios. Y listo, ya hemos llegado a esto mismo. Entonces esto es igual a esto. Hagamos otro ejemplo. Hagamos este ejemplo en el cual tenemos, cual tenemos 3,234. Y todo esto es periódico. ¿Sí? Es decir, que este número se puede también escribir de esa forma. 3,234
2, 3, 4, 2, 3, 4, es decir que tiene un periodo, bueno, tiene un periodo que es así, y y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces lo que se hace es lo siguiente: ponemos el 3, sumamos, ponemos acá división, bueno, ponemos esta parte, la ponemos arriba, sí, esta parte la ponemos arriba, esta parte de acá, arriba, y lo que hacemos abajo es contar cuántos periódicos hay. Bueno, si observamos, hay 1, 2 y 3, es decir, 3 periódicos. ¿Y cuántos 9 ponemos abajo? Pues ponemos la misma cantidad de 9, ponemos 3 9. Y si yo realizo el cálculo de ello, eso me daría 3 más 2, 3, 4 sobre 9, 9. Lo cual nos da la siguiente expresión. Listo. Ya. Y así es como se hace. Y así es como se hace. Y listo. Eso sería todo. Esto lo de la periódica mixta. Y ya.